Hoy vamos a explorar una serie de decisiones que, a primera vista, parecen totalmente irracionales. Decisiones tomadas por un general de la antigüedad en medio de una guerra, pero que, increíblemente, contienen lecciones profundísimas para nuestras vidas modernas, que siempre están tan sobrecargadas. A ver, pensemos en la situación. Estamos en medio de una invasión, en territorio enemigo, con un peligro inminente. El sentido común, la lógica militar, nos dice que la prioridad número 1 es la preparación para la batalla, ¿cierto? Pues bien, el líder bíblico Josué eligió un camino completamente diferente. Uno que de hecho desafía nuestras ideas más básicas sobre lo que es una buena estrategia y lo que realmente conduce al éxito. Y es que todos vivimos bajo esta presión, ¿no? La conocemos como la tiranía de lo urgente. Esa demanda constante de tareas inmediatas que nos empujan a descuidar nuestro propósito central y, sobre todo, nuestra relación con Dios. La estrategia de Josué fue, y esto es increíble, contra todo pronóstico. En lugar de estar afilando espadas o planeando ataques, él detuvo la campaña militar, no una, sino varias veces. ¿Y para qué? Para realizar actos de renovación del pacto, ceremonias para reafirmar su relación con Dios. Vaya manera de entender las prioridades. Vamos a ver el primer momento clave de esta historia. Acababan de cruzar milagrosamente el río Jordán, ya estaban en territorio enemigo. Lo lógico era prepararse para la batalla, pero esa no fue la primera orden del día. No, en vez de eso, Josué aplicó lo que podríamos llamar una lógica de pacto. O sea, esto no se trataba de tácticas humanas. Se trataba de reafirmar quiénes eran ellos en relación con Dios, de recordar que la batalla al final del día le pertenece a Él. Y esta pausa se concretó en dos actos que son fundamentales. Primero, el ritual de la circuncisión. Con esto renovaron su identidad como pueblo del pacto, aunque militarmente hablando fue una locura, los dejó vulnerables por varios días. Y segundo, celebraron la Pascua. Se anclaron en su historia, recordando el poder de Dios que los había salvado de Egipto. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Antes que un ejército listo para la conquista, ellos eran un pueblo redimido. Su identidad como pueblo del pacto de Dios era su verdadera fuente de fortaleza, mucho más vital que cualquier estrategia militar que pudieran diseñar. Pero la cosa no termina ahí. Tiempo después, con la conquista ya en marcha y en pleno apogeo, Josué vuelve a apretar el botón de pausa. Detiene toda acción militar para otro acto de adoración. Esta vez, guía a toda la nación a un valle que está entre dos montañas, Gerizim y Ebal. Y lo que hace es convertir el paisaje mismo en una especie de anfiteatro moral, un aula gigantesca para enseñar sobre la elección y la responsabilidad que tenían como pueblo. Y para que quedara claro, la ley de Dios fue grabada en unas piedras enormes, blanqueadas con cal, a la vista de todos. Esto no fue una ceremonia privada, para nada. Fue una declaración nacional, una constitución pública que decía: nuestro éxito, nuestra supervivencia, dependen de serle fieles a la ley de Dios. Y aquí es donde la teología se pone realmente profunda. Construir un altar de sacrificio precisamente en el monte de la maldición, ¿qué significaba eso? Era una declaración potentísima. El perdón y la salvación no vendrían por su propia obediencia, sino a través de un sacrificio. Un símbolo que, claro, apuntaba directamente a la futura expiación de Cristo. Bueno, avancemos en el tiempo. La conquista ha progresado, pero todavía queda una tarea logística inmensa: repartir la tierra. Y en medio de todo eso, Josué inicia una última pausa, una que es absolutamente crítica. 7 tribus enteras todavía no habían recibido la tierra que les correspondía. La urgencia por terminar la distribución era, como se podrán imaginar, inmensa. Y sin embargo, Josué interrumpe todo el proceso. ¿Para qué? Para levantar el tabernáculo en un lugar llamado Silo, para establecer la morada de Dios en medio de ellos. La lección aquí es clarísima. Poseer el territorio era secundario. Lo principal era crear una comunidad centrada en la presencia de Dios. El santuario se convirtió en el punto gravitacional de la nación, el centro alrededor del cual giraría toda su vida. Era la manera de anclar su identidad, no en la tierra que poseían, sino en el Dios que los poseía a ellos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se traduce toda esta historia antigua a nuestra vida hoy?
¿Qué nos dice en el contexto del gran conflicto espiritual en el que vivimos? Es fascinante ver cómo los estudiosos analizan estos eventos. La tradición judía, por ejemplo, se enfoca mucho en la identidad del pacto y la responsabilidad de la comunidad. La teología adventista ve en todo esto tipos y símbolos que apuntan a Cristo y su ministerio en el santuario. Y el análisis histórico encuentra paralelos con tratados y monumentos de la época. Todas estas perspectivas juntas nos dan una comprensión mucho más rica y completa. La conclusión es contundente. Estas pausas para adorar no fueron una distracción de la misión. Eran la misión en sí misma. Al hacer estas pausas, Josué no estaba perdiendo el tiempo. Estaba forjando una nación. Una nación construida no sobre un territorio, sino sobre una identidad, una ética y un propósito centrados en Dios. Y esta sabiduría de hace miles de años se aplica directamente a nuestras batallas espirituales de hoy. Buscar primero el reino de Dios, renovar cada día nuestra identidad en Cristo, basar nuestra misión en los principios de su ley y centrar nuestra vida en su presencia, esa es, sin duda, la acción más estratégica que podemos tomar. Lo que nos deja con una reflexión final. En medio de nuestras propias batallas urgentes, de la tiranía de lo inmediato, ¿dónde exactamente necesitamos hacer una pausa intencional para reconectar con nuestro Dios?